Hola a todos y bienvenidos a Petustalk, este espacio que hemos identificado nosotros para encontrarnos con diferentes tipos de profesionales, hablar de temas de interés de nuestra audiencia. El día de hoy quiero invitarlos a aquellos que no se han suscrito en este canal para que le den clic a la campanita y nos acompañen en todos los episodios de Petustalk. Bienvenidos. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él se llama Diego Colorado. Diego, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad le agradezco mucho la invitación. Me parece algo súper interesante. Los felicito. Tienes una compañía excelente con una muy buena visión y la educación a las personas. Excelente. Ese ha sido nuestro interés, Diego, y sobre todo invitar a aquellas personas que pueden generarnos valor y un contenido para que nuestra audiencia sepa cómo más y cómo mejor desempeñarse en el mundo con sus mascotas. Y hoy vamos a tocar un tema especial y yo creo que todas las personas que están viéndonos van a poder encontrar en este podcast un gran contenido. Diego es profesional en real estate y como profesional nos va a enseñar un poco sobre qué obligaciones, qué derechos tenemos aquellas personas que somos tenedores o cuidadores de mascotas en los Estados Unidos. Ese, Diego, es el tema que nos trae el día de hoy acá. Sí, claro. Bueno, me presento un poquito. Mi nombre es Diego Colorado, asesor de inmobiliaria. Trabajo con una firma que se llama Keller Williams. Ya llevo muchísimos años acá en New Jersey ejerciendo. Y sí, ese es el tema de hoy. Hay muchos mitos y pues muchas cosas que el público común no saben sobre las mascotas cuando ya viene con el sector inmobiliario. Entonces aquí estamos para descubrir un poquito esos mitos. Y es que este tema nos llamó mucho la atención porque gran parte de nuestra audiencia nos pregunta a nosotros respecto de esas restricciones o limitaciones que hay cuando van a buscar una vivienda y encuentran una barrera de no poder convivir con su mascota. Y reconocemos nosotros que la mascota se convierte en aquel factor fundamental, elemento principal que articula los hogares, no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Tú te has dado cuenta cómo las mascotas han ganado mucho terreno hoy día? Sí, claro. De hecho, pues yo tengo amigos y familiares que quieren las mascotas hasta más que los hijos. Suele pasar. Ya se vuelven una extensión de la familia, aparte de la familia. Y sí, o sea, el cuidado que les dan cuando los llevan a vacaciones, todo. O sea, muchas cosas que pues para mí personalmente han cambiado en los años que han venido. Y de hecho esta dinámica social de tener una mascota en casa se convierte no solamente en temas de soporte emocional, como lo vamos a hablar un poco más adelante, sino también de algunas funciones indispensables como aquellas mascotas de servicio, que sí o sí, más allá del tema del amor, cumplen una función indispensable en las familias, en el mundo entero. Entonces, Diego, coméntanos un poco tu experiencia con mascotas. De niño, ¿recuerdas haber tenido mascotas? ¿Actualmente tienes mascotas? Cuéntanos. Sí, claro. Bueno, de hecho, a mí siempre me han gustado mucho los perros. De niño, pues yo nací en Colombia, llegué acá a los 10 años. De niño crecí con una pastora alemán muy bonita. ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba Katy. Katy, ok. Katy, sí. Era súper brava con todos, menos pues obviamente con nosotros en la familia. Era súper amante a He-Man, entonces yo me hacía mi espada y me montaba encima de Katy y empezábamos a gaminear ahí en el patio. Pero ya llegando acá a Estados Unidos, pues llegamos a un apartamento pequeño, pues éramos la familia completa en un apartamento de un dormitorio, no había espacio para mascotas, ni tampoco el tiempo, ya acá la vida es un poquito diferente, pues yo soy de un pueblo en Colombia, entonces pues muy diferente acá, ¿cierto? Y ya pues desde que llegué acá a Estados Unidos básicamente no he tenido mascotas. ¿Qué pasó con Katy? Katy le dio cáncer y de hecho Katy se murió como 3 años antes de yo venirme para acá, para Estados Unidos. Ok, Sí, sí. una historia que inspira seguramente cuando uno es niño y siempre lo va a recordar, por eso Diego se alegra
de recordar a esa primera mascota de hace varios años, estoy seguro que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Entonces llegas a los Estados Unidos a una temprana edad y empiezas a conocer y a explorar en esta nueva realidad, porque venir de un municipio pequeño en Colombia a venir a una gran ciudad seguramente trae cambios y entre ellos el aprender, ¿no? Sí, claro, obviamente es un cambio pues realmente brusco, creo yo. Uno de niño creo que no se da cuenta tantas cosas. Gracias a Dios llegamos también a un lugar en Inglewood que pues hay bastante latino, mucho colombiano. En esa época pues cuando llegábamos todos éramos en un salón en la escuela y literalmente todos éramos latinos porque eran clases bilingües. Entonces no fue como tan difícil como para otras personas que llegan a alguna ciudad o un lugar que es ya completamente pues americano, digámoslo así. Entonces fue un poquito más fácil para nosotros pues acoplarnos a Estados Unidos. ¿Y esa decisión de no tener mascotas se mantiene o has tenido alguna mascota en este tiempo hasta tu edad adulta? Eh, Desafortunadamente mi esposa es súper alérgica Ok, a todas las mascotas que tengan pelos. ok. Entonces no podemos tener perros, no podemos tener gatos. Le compramos unos guinea pigs a las niñas. Tengo dos hijas de 7 y 8 años. Saludos para ellas también. Gracias. Salió alérgica también, entonces es súper alérgica a todo. Difícil Sí. poder tener una mascota cuando hay una contraindicación médica en una casa y eso también es importante que lo socialicemos con nuestra audiencia. Pero bueno, aún así creo que va pasando el tiempo y sí o sí tenemos un contacto con amigos, familiares que tienen una mascota y se genera y se despierta como ese interés también por su cuidado, por su tenencia, por una tenencia responsable y creo que eso te servirá seguramente para lo que el día de hoy realizas. Sí, claro que sí. Y pienso que pues especialmente cuando uno está creciendo de niño es importante como tener eso, que esa responsabilidad de aprender a cuidar por algo, a limpiar, que pues las mascotas básicamente son como niños, ¿cierto? Ellos no saben qué hacer, cómo hacerlo y hay que enseñarles. Esa era una de las razones por las cuales yo quería que mis hijas tuvieran una mascota, para que Claro. empezaran a aprender esas cosas y de pronto el cuidado al indefenso y todas esas cosas. Ese tipo de Desafortunadamente, valores, ese tipo de responsabilidades que se adquieren, ese tipo de compromisos que se adquieren con la tenencia de una mascota y sobre todo cuando le damos la oportunidad a un niño o a una niña que crezca con una mascota en casa. sí, 100% Exacto. de acuerdo. Pero aún así creo que esta historia que Diego nos trae el día de hoy de su infancia y de su niñez y ya de su adolescencia, pues va a tener que empatar en algún momento con lo que actualmente Diego está realizando. Y quiero comentarles que Diego, en su profesión al servicio de la propiedad inmobiliaria, de los bienes raíces, pues ha tenido la necesidad de aprender sobre cómo las familias que están interesadas en tener una nueva vivienda, sea arrendada o comprada, deben saber que las mascotas juegan un papel fundamental. Y es allá en donde yo también quisiera en este momento hablar con Diego de cómo algunas familias se sienten limitadas de integrar una mascota a su realidad familiar. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos en torno a la propiedad raíz, a los bienes inmobiliarios y por eso Diego está acá. Diego, ¿qué mitos existen en torno a la tenencia de una mascota en una casa arrendada o vendida en los Estados Unidos? Bueno, existen muchos, ¿sí? Creo que el más grande que he visto yo pues en mi carrera es el de el soporte emocional, ¿sí? Una mascota de soporte emocional es completamente diferente a una mascota que de hecho ya no es considerado mascota, un animal de servicio. ¿Sí? Acá la ley, los animales de servicio es una clase muy protegida porque le está aportando a alguien que pues sea tal vez ciego, sordo, inválido, lo que sea, entonces están en realidad mejorando la vida de alguien. El soporte emocional ya no es una clase protegida acá en el estado de New Jersey, pero muchas personas piensan que sí.
y pues ya empiezan a comprar los certificados falsos que los pueden comprar en el internet. Esas son cosas que pues nosotros como profesionales debemos indagar e investigar cuando nos llegan esos certificados. Perfecto, Diego. O sea que sí hay una serie de limitaciones dadas en términos de la propiedad inmobiliaria y una mascota. Creo que ese punto del soporte emocional y el perro de servicio es importante aclararlo, ¿no? Y tal y como lo expresaba Diego, el de soporte emocional pues es una mascota que seguramente cumple unas funciones que van más asociadas a la emoción y a los intereses del tenedor de la mascota. Mientras que el perro de servicio es un perro entrenado, un perro capacitado, un perro que ha venido siendo gradualmente instruido para que cumpla unas tareas básicas y funcionales del ser humano. Y creo que en ese momento tendremos que hablar minutos más adelante del verdadero significado del valor y el significado del soporte emocional y del perro de servicio. Pero Diego, es decir, hay restricciones para las familias que pueden ser impuestas por los propietarios, es decir, un propietario de una propiedad raíz puede decir no acepto mascotas o sí las acepto condicionalmente. ¿Cómo sería esta situación? Sí, claro que sí. Entonces, esto es más que todo, bueno, las leyes son un poquito diferentes cuando son propiedades de una a dos familias y ya de tres para arriba son un poquito diferentes. Listo. Pero sí, un propietario puede poner restricciones. No quiero mascotas. ¿Por qué? Por muchas razones. Una mascota, dependiendo del cuidado, de lo que le ha enseñado el propietario de la mascota, puede hacer muchos daños. Pueden dañar las alfombras, los pisos, los gabinetes de la cocina. Entonces ya vienen unos gastos adicionales para el propietario de la casa, para el dueño de la vivienda, que pues lo más probable es que el inquilino no se lo vaya a cubrir el día que se vaya. Entonces, como también hay otros que tienen restricciones sobre qué clase de mascota. Hay unos que solo permiten gatos, hay otros que tal vez cierta raza de perros no permiten, como pitbulls, como rottweilers, dobermans, razas que tengan, digámoslo así, digamos que es otro mito, ¿cierto? Que son razas peligrosas y pues yo siempre he dicho que todo depende del cuidado y lo que le enseñan sus dueños. Exacto, Diego da un punto importantísimo y es cómo la tenencia responsable de una mascota no solamente es atenderlo en sus necesidades básicas, darle alimentación lo más saludable posible, sino también entrenarlo en algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, que haga su deposición y haga sus necesidades fisiológicas en un lugar respectivo. Si es así, cuidarlo y sacarlo eventualmente a dar unos paseos. Muchas veces las mascotas en esos paseos es donde aprovechan para también hacer sus necesidades. Y entendemos también la posición de aquel propietario en donde dice tengo mi propiedad, la que he invertido en unos pisos, en unos techos, en unos gabinetes, como lo decías tú, y pues quiere proteger también su inversión, ¿no? Y cuando hablamos de mascotas pequeñas, pues sabemos que las mascotas pequeñas tienen una alta sensibilidad bucal, tienen una alta hiperactividad, llamémoslo así, aunque suena redundante, pero esto los lleva a estar mordiendo, a estar estimulando sus encías, estimulando sus dientes, y ese es uno de los grandes problemas con mascotas pequeñas. Sí, es correcto, es correcto. Frente al tema de mascotas peligrosas, que lo llaman, este tipo de mascotas también pueden convertirse en un problema comunitario, ¿no? Sí, de hecho hay estos edificios que tienen sus administraciones y pues son como el comunitario, como dice usted, Sí. ellos tienen muchas restricciones con muchas cosas, especialmente con mascotas. Normalmente ellos tienen cierta capacidad de peso, ¿cierto? Que las mascotas no pueden pasar de ese peso. Entonces, muchas veces no quieren ya mascotas grandes, perros grandes. Y ya cuando pues estamos hablando de los perros que se les dicen peligrosos, sí, claro, hasta en el vecindario muchas veces ponen mucho problema a los vecinos cuando ven un perro de esos y tienen niños pequeños o mascotas pequeñas aún, ¿cierto? Entonces es un tema sí un poquito delicado,
Y de nuevo, yo personalmente siempre he dicho que todo va es en el cuidado y la enseñanza que le da su dueño. Esto puede generar también una preocupación para los administradores de las propiedades de estos condominios en donde hay un sinnúmero de apartamentos o casas por el riesgo que hay con los mismos copropietarios, con los mismos vecinos, llamémoslo así. Entonces, el perro grande que puede atacar a un perro pequeño o a un niño siempre y cuando pues si no se tienen los cuidados necesarios y las protecciones necesarias. Es decir, me imagino que a ti te llegan casos continuos, Sí, en donde claro. te dicen personas interesadas en una casa, en una propiedad arrendada o vendida, bueno, Diego, tengo mi perro, ¿qué hago? ¿Qué le orientarías tú a ese cliente? Bueno, primero que todo es qué clase de mascota es, qué raza es, si es un gato, un perro, un pájaro, lo que sea, ¿cierto? ¿Qué clase de mascota? Otras de las cosas que yo le pregunto es la edad de la mascota, porque por ejemplo un perro eh, sería más fácil si ya es mayor a un cachorro. Obviamente sabemos que los cachorritos pues apenas están aprendiendo, entonces tienden a ser un poquito más dañinos, digámoslo así. Entonces ya después de toda esa serie de preguntas que les hago, ya pues les doy mis recomendaciones. También hay que pues obviamente decirles que se les va a minimizar las probabilidades por ahí de un 80 a un 90% de viviendas que para las que puedan aplicar. Perfecto, o sea, debemos ser muy cuidadosos también cuando estemos buscando esas propiedades a través de agentes inmobiliarios y ser lo más sinceros posibles para que ellos puedan hacer su trabajo en debida forma. Ahora bien, digamos la persona ya encontró el lugar, asesorada por Diego, llegaron a un punto en donde admiten mascotas. Vamos a hablar Ujú. de una propiedad, de un condominio de hartas unidades de vivienda. ¿Qué cuidados debe tener el tenedor de la mascota para que se pueda articular fácilmente en la comunidad? Bueno, pues primero que todo la higiene. Sí, obviamente es súper importante. Si es un perrito y lo tienen que sacar a hacer sus necesidades, normalmente pues creo que son horas como que muy rígidas, tengo entendido yo, ¿cierto? Ciertas horas que Como salen los tengamos perritos. habituados a nuestras mascotas. Correcto. Entonces, la higiene es lo más importante. Lo segundo, si sí le dejan entrar mascotas ya más grandes y hay niños o otras mascotas pequeñas pues en ese espacio que normalmente tienen esos edificios para que las mascotas vayan y den sus vueltas y hagan sus necesidades, pues si no lo tienen entrenado o si apenas los están entrenando, pues estar muy pendientes de ellos porque pues lo último que quieren es una demanda o algo así con la mascota porque ya traen otros problemas y otras cosas. Yo creo que esas son como las dos cosas más importantes, ¿sí? Ujú. La higiene y tener ese cuidado cuando ya están en las áreas comunes. De hecho, gran parte de los condominios o de las unidades de propiedad horizontal cuentan con espacios restringidos para mascotas, pero también espacios permitidos para mascotas. Entonces, esos espacios permitidos son lugares de entrenamiento, parques de mascotas, lugares para ir a hacer las necesidades, Ujú. dispensadores de bolsas, Sí. pañitos húmedos, o sea, ya como que la misma sociedad está entrando en la conciencia de que todos hacemos parte de este mismo ecosistema y a las mascotas le debemos dar ese lugar, pero no podemos tampoco ser indiferentes ante las restricciones y las limitaciones, que es hacia donde nosotros queremos ir. Bueno, Diego, y ahora hablemos un poco del tema de los seguros. No propiamente de los seguros de los perros o los gatos, sino de los seguros que hay en las copropiedades Ujú. administradas y en donde probablemente lleguen las mascotas a vivir. ¿Qué nos quieres comentar de eso? Bueno, de hecho es en todo, hasta, no, hasta en casas residenciales hacen diferencia en los seguros, ¿sí? Y todo depende del seguro también, ¿cierto? Entonces, muchos de esos edificios no permiten mascotas grandes, perros, digamos, de razas peligrosas, específicamente por eso. Si muerden a alguien o a otra mascota y eso, entonces ya vienen demandas. Acá estamos en el país de las demandas. Ok. Entonces vienen demandas. Al primero que van a demandar, obviamente, es al dueño de la mascota, pero entonces ya los abogados, en consecuencia, van a demandar
al edificio, van a demandar a los administradores, o sea, ahí todo el mundo se va demandado, ¿cierto? Entonces ya se vuelve una demanda muy grande y pues también en consecuencia de eso, si ganan la demanda, pueden tomar decisiones respecto a la mascota y pues eso es lo último que cualquier propietario de una mascota quiera, es que otra persona esté tomando decisiones sobre su mascota. Y de hecho lo doloroso que puede ser que un perro que no esté entrenado y la responsabilidad de entrenarlo es de nosotros los tenedores, los humanos, que se vea como enfrentado a una situación jurídica porque mi perro no se comporta en sociedad, porque mi perro es agresivo, porque mi perro no tiene unas pautas y unos modelos de convivencia pacífica. Y tú lo decías hace unos minutos, o sea, somos nosotros los responsables y en eso sí creo que nos asiste la razón, Diego. Claro. Pero creo que gradualmente la sociedad está entendiendo que vivir con una mascota como un integrante más de la familia es todo un ejercicio de responsabilidad. Y yo pienso también que esta profesión tuya o este gremio tuyo de la propiedad inmobiliaria también se está abriendo a eso, ¿no? Como que están siendo cada vez más flexibles, pero con el rigor y la contundencia que debe tener el cuidado de la propiedad, pero creo que más espacios se están creando para que las personas vivan con sus mascotas. Sí, es completamente cierto. Cuando ya estamos viendo construcciones nuevas, ¿sí? de edificios y eso, como usted lo estaba mencionando, tienen espacios ya designados para las mascotas y eso, precisamente por eso. Ya hoy en día muchas familias tienen su mascota, su perro, e integran parte de la familia, entonces ya los constructores y los dueños de estas construcciones grandes son muy conscientes de eso y tienen espacios 100% designados para eso, que de hecho normalmente puedes cobrar un poquito más de renta si le vas a rentar a alguien con mascota. Ok, ok. Ese es otro de los mitos también que hay y otra de las grandes preocupaciones, que las personas se abstienen de un lugar determinado o se han encontrado con que la persona que les renta les cobra un poco más si tiene o si no tiene perro. ¿Y es legal esto? Sí, es 100% legal. Es legal cobrar más renta, ¿sí? Como renta adicional. Es ilegal cobrar más de un depósito, del security deposit, como le decimos acá. Eso sí es ilegal en el estado de New Jersey. Ok, ¿Sí? importante dato para nuestra audiencia. O sea, un propietario sí puede cobrar un poco más de renta por tener yo una o dos mascotas conviviendo conmigo. Correcto. De hecho, muchos propietarios cobran por mascota. Entonces, si tiene dos, va a ser más aún. El doble valor dependiendo. Sí, dependiendo del propietario. Hay unos que solo es un poquito más y también creo que depende de las mascotas, el valor, o sea, el valor adicional que van a cobrar. Bueno, datos que nosotros no conocíamos y que nuestra audiencia seguramente tampoco, es lo que nos permite también dar un contenido educativo. Y eso es lo que pretendemos nosotros con nuestro podcast, que invitados como Diego, que tienen experticia en un gremio específico, vengan a darnos toda esta información que sé que nos va a interesar. Ok, Diego, y ahora cómo ubicarte a ti en tu profesión, si alguien está interesado en contratar los servicios de un profesional como Diego, ¿cómo hacen ese contacto? Bueno, pues me pueden buscar en redes sociales, en Instagram estoy como Diego AI Realtor, AI Realtor, en Instagram. En Facebook me pueden encontrar simplemente como Diego Colorado. En TikTok también Diego AI Realtor. O simplemente me pueden enviar un mensajito de texto y ahí en todas mis redes sociales está toda mi información. En la descripción de este video vamos a dejar los datos de contacto de Diego, su perfil en Instagram, en Facebook y en TikTok para que ustedes, si tienen alguna pregunta o están interesados en la renta o en la compra de una propiedad, pero tienen mascota, que seguramente la tienen porque están viendo nuestro contenido, pues se contacten con un experto en propiedad inmobiliaria, especialmente con aquellos que tienen un perro o un gato. Y no vayan a cometer los errores que muy frecuentemente escucha uno, que han sido engañados o que han sido estafados o que se sienten de pronto vulnerados en un derecho porque le cobran A o le cobran B simplemente por tener su perro. Sí, claro. Y algo muy importante también para señalar con mascotas es,
Si en el contrato explícitamente dice no mascotas y rentan el apartamento, la vivienda, teniendo mascota, entran la mascota a esa vivienda, legalmente le pueden hacer un desalojo y son responsables por la renta hasta que se vuelva a rentar ese apartamento. Importante dato, un dato especial también, Diego, y gracias por dejarnos esta precisión, que es otra pregunta que le surge a nuestra audiencia. Es decir, que yo tengo mi contrato el día de hoy, pero no entro con mascota y con el paso de los días me dio por tener una mascota en mi casa y no le aviso al propietario, ahí me puedo ver incurso en un problema. Sí, claro, correcto. Siempre la comunicación es todo en cualquier relación. Yo siempre he dicho, sea de amistad, de negocio o de amor, la comunicación es todo. Y cualquier cosa que vayas a hacer en tu vivienda, si estás rentando, siempre comunicarle al dueño, al propietario, antes de tomar esa decisión. Evitémonos multas o sanciones o valores adicionales por no saber tomar una decisión o por no informarla. Y recuerden siempre que aunque amamos las mascotas y tenemos esa conexión con ellos, necesitamos respetar los derechos de otras personas y en este caso los propietarios de las viviendas en donde vivimos, si somos inquilinos, si somos arrendatarios de esas propiedades. Diego, un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, primero que todo, cuiden de su mascota. Por favor, entrénenlos bien, denle mucho cariño, mucho amor, que es también supremamente importante para los animalitos, así como ellos nos ayudan a nosotros emocionalmente hasta cierto sentido, ellos también necesitan el amor. Cuídenlos, enséñenlos a convivir con las otras personas para que no tengan ningún problema. Y de nuevo, la comunicación es todo. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, yo soy un libro abierto, se pueden comunicar conmigo. Perfecto, y por eso repito, vamos a dejar en la descripción de nuestro video, vamos a dejar los datos de Diego. Y ustedes que están interesados en tener más información, déjenos sus comentarios al final de este video, compártanlo, denle like, por favor suscríbanse para que este contenido llegue a muchas más personas amantes de mascotas. Diego, muchas gracias por compartir con nosotros en este episodio. Muchas gracias a usted, Alberto, gracias por la invitación. En realidad es algo, me parece muy bacano lo que estás haciendo con el canal de YouTube. Regístrense, compartan el video. Si a usted le está dando valor todos estos videos, compártanlo con sus amigos y familiares, que pues entre más información tengamos, mejor podemos vivir. Y también síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Nos encuentran como @petuscol, en nuestro sitio web www.petuscol.com. Y por favor, que esta información no se quede acá. Sigan con más episodios de Petus Talk y nos veremos en la próxima emisión. Gracias.